Y aquí algo importantísimo. En exclusiva, la legisladora Mireya Pazmiño calificó de irresponsable el dictamen de la Corte Constitucional que inadmitió las 6 demandas presentadas en contra de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso y con la que se disolvió la Asamblea del Ecuador. Vamos a ver. Bueno, realmente la Corte está siendo irresponsable con estas decisiones. Recuerden que estamos siguiendo un juicio político, o se estaba siguiendo el juicio político en la Asamblea Nacional a un mandatario que presuntamente había cometido peculado y en ese sentido interrumpe el proceso de fiscalización. Ahora vamos a tener un precedente, incluso ya jurisprudencia, de que la muerte cruzada sea una herramienta para que cualquier presidente que sea juzgado se pueda salvar en un futuro, más no haber ningún proceso de fiscalización a ningún ministro ni solicitar pedidos de información, porque esa fue el decreto 741, la motivación con la que emite el mismo. Hay que rechazar contundentemente estas acciones de la Corte Constitucional. No podría decir más, ya está dada la muerte cruzada, es constitucional, hay que aceptarla. Lo bueno de todo esto, Fabricio, es que ya no vamos a tener a un presidente banquero en 6 meses. Mireya, bueno. La disolución de la Asamblea no es otra cosa sino un instrumento constitucional que jamás debió de aplicarlo Lasso porque había, escuchen bien lo que dice Mireya Pazmiño de verdad, había un juicio político. Con esto, los próximos presidentes, cuando se le inicia un juicio político a un ministro, simplemente disuelve la Asamblea y van a elecciones. Vuelve a disolver la Asamblea y van a elecciones. ¿Qué les pasa, ecuatorianos? Es como que, a ver, a mí me inician una acción penal por injurias y yo le inicio otra acción penal por injurias. O sea, 2 cosas. Yo te acuso y tú me acusas. Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿qué se prueba con esto? Se prueba que se han vulnerado derechos. Los derechos constitucionales del ecuatoriano, del Ecuador, a reaccionar, ecuatorianos, a que nunca más suceda esto, a votar bien, porque hay que buscar una asamblea constituyente capaz de reestructurar esto que Trujillo y Moreno dejaron terminado. El país no los aguanta más. Bueno, realmente la Corte está siendo irresponsable con estas decisiones. Recuerden que estamos siguiendo un juicio político, o se estaba siguiendo el juicio político en la Asamblea Nacional a un mandatario que presuntamente había cometido peculado y en ese sentido interrumpe el proceso de fiscalización. Ahora vamos a tener un precedente, incluso ya jurisprudencia, de que la muerte cruzada sea una herramienta para que cualquier presidente que sea juzgado se pueda salvar en un futuro, más no haber ningún proceso de fiscalización a ningún ministro ni solicitar pedidos de información, porque esa fue el decreto 741, la motivación con la que emite el mismo. Hay que rechazar contundentemente estas acciones de la Corte Constitucional. No podría decir más, ya está dada la muerte cruzada, es constitucional, hay que aceptarla. Lo bueno de todo esto, Fabricio, es que ya no vamos a tener a un presidente